Tú necesitas una casa y yo necesito una mamá, dijo una pequeña niña a una vagabunda en la estación de autobús. El murmullo apenas se escuchó entre los copos de nieve, como una pequeña voz suspendida en el aire. Elliot Munro giró bruscamente, sobresaltado, aún con el teléfono pegado a la oreja. Frente a la banca del paradero, su hija de 4 años, Lila, estaba de pie. Con sus manitas cubiertas por mitones apoyaba con cuidado las manos sobre el regazo de una joven envuelta en un abrigo raído. La mujer no se movía. Sus ojos, de un azul pálido y cansado, parpadeaban con lentitud. Parecía más una sombra que una persona, encogida sobre sí misma, aferrada a un bolso de tela descolorido como si su vida dependiera de él. La nieve se aferraba a los mechones dorados de su cabello enredado, y sus labios, entreabiertos, buscaban el aire con dificultad. Lila se inclinó y, con ternura, colocó en su regazo una galleta en forma de oso. «Puedes vivir con nosotros», dijo la niña con la seguridad inocente que solo un niño puede tener. Lila. Elliot corrió hacia ellas, colgó la llamada y la tomó del brazo. De inmediato se arrodilló frente a la mujer, con la cautela que da la costumbre, mirándola de arriba abajo. «Señorita, ¿qué está haciendo con mi hija?» La mujer levantó lentamente las manos, las palmas abiertas. «Nada, no la toqué. Ella vino sola». Su voz era ronca, pero firme. Elliot la observó con atención. Su piel tenía un enrojecimiento irregular, su boca mostraba un tono azulado por el frío, y un leve temblor recorría su cuerpo. Apretó con fuerza el bolso contra su pecho. «No pedí nada», susurró, bajando la mirada. «Pero gracias por tener una hija tan buena». Algo se le apretó en el pecho a Elliot. Lila lo miró, confundida, aunque sin miedo. Primero le dio una galleta a un gato, añadió con total naturalidad. Elliot siguió su mirada y vio, junto al banco, medio trozo de pan en la nieve. Un gato flaco y tembloroso lo olfateaba, arañando los restos. El otro trozo ya no estaba. Volvió la vista hacia la mujer. No había pedido limosna, ni siquiera había hablado primero. Sin embargo, su silencio decía más que cualquier súplica. «Creo que deberíamos irnos», murmuró Elliot, tomando la mano de su hija y dándose media vuelta. Detrás de ellos, escuchó un leve movimiento. La mujer intentaba incorporarse, con cuidado, procurando no causar problemas. Pero sus piernas cedieron. Se tambaleó, golpeó el poste metálico del refugio y cayó al suelo. Elliot giró justo a tiempo para verla desplomarse. «Papá», gritó Lila, tirando de su abrigo. Elliot corrió hacia ella. «Señorita, ¿me escucha?», no hubo respuesta. Se inclinó y colocó 2 dedos en su cuello. El pulso era débil, apenas perceptible. Su frente ardía, cubierta de sudor, aunque su piel seguía helada. Tenía una herida reciente en la mano, roja y sin curar. Su respiración era superficial, los labios pálidos y agrietados. Esa mujer estaba enferma. Miró alrededor. No había autos. Nadie pasaba. No había tiempo para esperar ayuda. Sin pensarlo más, la levantó entre sus brazos. Era sorprendentemente liviana. Al hacerlo, su abrigo se abrió un poco, dejando ver las mangas rotas y los moretones de sus brazos. Ella no se resistió, solo soltó un gemido apenas audible contra su pecho. «Vamos, Lila», dijo él con voz tensa y apremiante. «¿Se va a morir?», preguntó la niña, con los ojos enormes. «No, si la calentamos a tiempo». Caminaron rápido, la nieve crujiendo bajo sus pasos. La casa no quedaba lejos, 3 cuadras, pero el trayecto se sintió eterno. Elliot no sabía quién era esa mujer, ni de dónde venía, ni qué historia traía consigo. Pero algo dentro de él había cambiado. Cuando cayó al suelo, podría haberse ido. Tal vez debería haberlo hecho. Pero no lo hizo. Al llegar al porche,
Lila murmuró, yo creo que ahora ella vive con nosotros. Elliot no respondió. Solo abrió la puerta. El fuego crepitaba suavemente. Isabelle se movió bajo el peso tibio de una manta de lana, sus pestañas temblando contra las mejillas. El aire tenía un aroma leve a cedro y canela. Al abrir los ojos, el entorno fue cobrando forma, el resplandor ámbar de la chimenea, el piso de madera pulida, una estantería llena de libros de arquitectura y el sonido lejano de algo cocinándose en la cocina. Estaba recostada en un largo sofá, una almohada bajo la cabeza. Su abrigo, doblado con cuidado, descansaba a los pies. No recordaba cómo había llegado allí, solo el frío, el paradero, y la pequeña niña. Entonces oyó el sonido de crayones sobre papel. Lila estaba sentada en el tapete, con la lengua entre los labios, dibujando con intensa concentración. La hoja estaba llena de colores, 3 figuras tomadas de la mano, una alta, una pequeña y, en el medio, una con un halo de cabello amarillo. Arriba, con letras temblorosas pero decididas, había escrito, mi hogar. Isabelle parpadeó, sorprendida. Intentó incorporarse, pero un dolor en la cabeza la obligó a detenerse. Ese pequeño movimiento bastó para que Lila la notara. La niña se levantó de un salto, sonriente, y corrió hacia ella. Despertaste, dijo con alegría, mostrando su dibujo. Somos nosotras. Nosotras, murmuró Isabelle, con la voz áspera. Lila asintió con seriedad. Papá dice que puedes quedarte hasta que te mejores, pero yo creo que deberías quedarte más tiempo. Antes de que Isabelle pudiera responder, Elliot entró en la sala, su rostro sereno pero imposible de descifrar. Elliot dejó un vaso de agua y un pequeño cuenco de sopa sobre la mesa del salón. Te desmayaste en la nieve, dijo con voz plana. No tuve opción. Necesitabas ayuda. Cuando te recuperes, te irás. Su tono no fue cruel, solo firme, pero en Isabelle sus palabras dejaron una punzada silenciosa. Gracias, susurró, bajando la mirada. Lila se quedó cerca, deseando seguir hablando, pero Elliot le tomó la mano con suavidad. Déjala descansar, murmuró. El resto del día transcurrió en calma. A la hora de la cena, Isabelle insistió en sentarse aparte, en el pequeño desayunador, lejos del lugar habitual de Elliot y Lila. Comió despacio, con modales cuidadosos, evitando pedir más de lo que le ofrecían. Sonreía con ternura ante las historias de Lila sobre la escuela, su disfraz de princesa y su idea de construir una panadería de nieve en el jardín, pero cada vez que Elliot levantaba la vista, ella apartaba los ojos. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, al tomar una bandeja suelta la manga de su suéter se deslizó por su brazo. Elliot lo notó. Una cicatriz larga y desigual surcaba su muñeca, casi borrada por el tiempo, pero aún visible. Él no dijo nada, aunque la imagen se grabó en su mente. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Elliot seguía despierto, leyendo en la cama. Entonces lo escuchó, un sonido suave, un gemido apagado que venía del salón. Se levantó descalzo y caminó hasta el sofá. Isabelle estaba encogida, temblando, el rostro pálido y húmedo de sudor. Murmuró algo entre sueños, casi sin voz. Elliot dudó, pero tomó el teléfono. Una hora después, un médico privado llegó. La mujer apenas reaccionó mientras la examinaban. Está severamente deshidratada. Fiebre de 39, murmuró el doctor. Necesita líquidos, descanso y calor. Se detuvo un momento y miró a Elliot. ¿Tiene seguro? ¿Algún familiar a quien avisar? Isabelle se movió débilmente, murmurando con voz quebrada, no, nadie. No hay nadie que necesite saber si estoy viva o no. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y afiladas. El médico no insistió. Terminó sus indicaciones y se marchó bajo la nevada. Elliot permaneció de pie mucho tiempo, observándola dormir.
No conocía su historia, pero reconocía ese tipo de dolor. Lo había visto antes, reflejado en el espejo, el día que el hospital lo llamó para decirle que su esposa no volvería, dejándolo con un recién nacido y un silencio imposible de llenar. Al amanecer, bajó a la cocina. Cuando Isabelle despertó, la luz del sol se filtraba entre las cortinas. Su cabeza aún pesaba, pero la fiebre había cedido. Al girar, vio una taza humeante sobre la mesa. El aroma a miel y jengibre llenó el aire. Debajo, una servilleta doblada. La abrió con cuidado. En una caligrafía limpia y firme se leía, "No eres invisible". Sus labios temblaron. Hacía años que nadie la veía así. De verdad. A la mañana siguiente, la casa olía a tomillo y jengibre. Isabelle se movía en silencio por la cocina, el cabello recogido y las mangas arremangadas. Había insistido en ayudar. Déjame contribuir, había dicho con suavidad. Me siento mejor cuando soy útil. Elliot no discutió. Ahora ella removía una olla con restos de verduras, transformándolos en sopa. La cocina parecía distinta con su presencia. Más cálida. Lila, sentada en la mesa, tarareaba mientras coloreaba. Elliot entró con el portátil bajo el brazo. Ese olor me resulta familiar. Isabelle giró y sonrió apenas. Solo algo sencillo. Lo aprendí de una pareja jubilada con la que viví un tiempo en Queens. Me enseñaron a convertir los restos en consuelo. Elliot probó una cucharada y se quedó inmóvil. El sabor era idéntico al de la sopa que solía preparar su esposa, romero, pimienta y ese toque dulce imposible de definir. La miró. Isabelle no parecía darse cuenta del peso de aquel recuerdo, se movía con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero algo dentro de él se tensó. No era desconfianza exactamente, más bien un reflejo. Años de proteger a Lila. Años de vivir guiado por la razón, no por el corazón. Esa noche, cuando la niña ya dormía, él buscó. No tardó mucho en encontrarlo. El titular aparecía en segundo lugar, prometedora estudiante de moda acusada de robar diseños en New York Showcase. Había una foto. Isabelle Younger. Rostro joven, mirada luminosa. Acusada, pero nunca condenada. Aún así, el nombre bastó para destruirla. Elliot se reclinó en la silla, la luz del monitor dibujando sombras duras sobre su rostro. Quería creer en la mujer que estaba con él, pero la duda se coló como el frío por una rendija. Al día siguiente, la encontró en el pasillo. ¿Tienes algo en mente?, preguntó ella, notando su tensión. Él dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Le mostró el artículo. Isabelle lo observó en silencio. Luego alzó la vista, sin sorpresa, solo cansancio. Sí. Soy yo, dijo simplemente. Tú. No. Lo interrumpió ella suavemente. No lo hice. El silencio cayó pesado entre ambos. Isabelle cruzó los brazos, como si se protegiera de un viento invisible. La gente creyó que sí. Los patrocinadores se retiraron. El casero subió la renta. Mis amigos desaparecieron. Y el hombre en quien confiaba, tragó saliva, ya había vaciado mi cuenta. Elliot no respondió. Ella soltó una risa sin alegría. Imaginé que me investigarías. Pareces alguien que no soporta los cabos sueltos. Él se estremeció. Tenía razón. Isabelle desvió la mirada. No robé nada. Ese diseño era mío. Pero después de un tiempo, a nadie le importó la verdad. Solo querían a alguien a quien culpar. Luego lo miró directo a los ojos. Dime, ¿me crees? Elliot abrió la boca, vaciló, la cerró. No hizo falta más. Gracias, dijo ella, en voz baja. Por tu honestidad.
Volvió a su habitación y comenzó a recoger sus cosas. Cuando Lila la vio en la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Te vas?, preguntó con un hilo de voz. Isabelle se arrodilló frente a ella. Tengo que hacerlo, cariño. Lila extendió su osito de peluche. Para que no esté sola. Los ojos de Isabelle se llenaron de lágrimas. Apretó el oso contra su pecho y abrazó a la niña con fuerza, sin palabras, como si intentara grabar ese instante en la memoria. Elliot observó desde la escalera, inmóvil. Ver a su hija aferrada a una mujer que apenas conocía, pero en la que confiaba como si fuera familia, le quebró algo por dentro. Isabelle no se despidió. Solo besó la frente de Lila, abrió la puerta y desapareció entre la nieve. Esa noche, Elliot intentó concentrarse, intentó dormir, pero Lila no conciliaba el sueño. Ni siquiera dijo adiós, susurró. Lo sé, respondió él, arrodillándose junto a su cama. Era parte de nuestra familia. Su voz se quebró. Era alguien especial. Lila señaló su dibujo, pegado en la pared, 3 figuras abrazadas, y debajo, en crayón torpe, las palabras por favor, quédate. Elliot desvió la mirada, demasiado tarde para ocultar las lágrimas. No supo que había roto más esa noche, su confianza o su silencio. Pasada la medianoche, notó la ausencia de Lila. La cama estaba vacía, el pasillo en penumbra, la puerta del salón entreabierta. Siguiendo el débil resplandor del farol de la calle, salió al porche. La vio. Su pequeña silueta avanzaba entre la nieve, los zapatitos hundiéndose en el suelo blanco. Lila, llamó, con el corazón encogido. Ella no respondió. Elliot corrió tras ella, el aliento escapando en nubes heladas. La niña ya estaba a media cuadra, siguiendo una luz tenue al final de la calle. Bajo ese farol, Isabelle estaba sentada, el abrigo apretado contra su cuerpo, el rostro sereno, casi resignado. Murmuraba una melodía apenas audible. Elliot no dijo nada, no hasta escuchar un quejido repentino. Lila había tropezado, cayendo sobre la mano. Su llanto se mezcló con la nieve, y un hilo de sangre manchó el blanco del suelo. Elliot se lanzó a correr, pero Isabelle ya estaba junto a la niña. Se arrodilló sin dudar. Tranquila, cariño, susurró. No te muevas. Sacó un pañuelo del bolsillo y envolvió la herida con delicadeza. Ya casi terminamos, pronto estarás dentro. La luz del farol iluminaba su cabello, dándole un resplandor dorado. Elliot se detuvo, observándolas, una figura envuelta en luz, un niño entre sus brazos, y un silencio que lo desarmó. Se acercó, la voz quebrada. Lila, me asustaste. La niña sollozó. Quería encontrarla. Elliot levantó la mirada hacia Isabelle. El mundo alrededor pareció desvanecerse, solo quedaban ellos 3, en un rincón de la ciudad que no los miraba. Lila temblaba, pero su mano permanecía aferrada a la de Isabelle, y la forma en que ella la sostenía hablaba más que cualquier promesa. Elliot sintió cómo se desmoronaban los muros que había construido durante años. La coraza de precaución y distancia se rompió en ese instante. Nunca había amado así, tan rápido, tan profundo. Gracias, murmuró con un hilo de voz. Lila observó cómo Isabelle anudaba el pañuelo, su toque cálido, su voz serena. Era el tipo de ternura que Elliot creyó perdida desde la muerte de su esposa. Por un segundo, el dolor no vino del pasado, sino del miedo a perder lo que apenas empezaba a tener. Se arrodilló junto a ellas, los ojos fijos en Isabelle. La nieve caía despacio, como si el cielo también los abrazara. Te necesitamos, dijo finalmente, con voz temblorosa. Las palabras flotaron en el aire, frágiles, pero ciertas. Lila se aferró al abrigo de Isabelle. No te vayas otra vez, mami. Isabelle se quedó inmóvil, los ojos abiertos, la respiración suspendida. Por un instante,
Lo único que existió fue ese llamado, la niña que creía, el hombre que bajaba sus defensas, y el amor que ella no se atrevía a aceptar. Por favor, no te vayas, repitió Lila. Elliot sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él cedió. Todo cambió, no por explicaciones, sino porque dos almas abrazaron a una niña como si ese gesto pudiera reparar el mundo. Sin pensarlo más, los tres regresaron al interior. La puerta se cerró, dejando fuera la nieve y la noche. Lila apoyó la mejilla en la manga de Isabelle, que la envolvió entre sus brazos. Elliot se quedó de pie detrás de ellas, sintiendo el calor reemplazar al frío. En ese instante, Elliot entendió que soltar el miedo era la única forma de quedarse, y que algunas puertas, cuando se abren, no deberían volver a cerrarse. Días después, la propuesta llegó de forma casi casual. «Eres buena con ella», dijo Elliot una tarde, sin mirarla directamente. «¿Te gustaría venir algunas tardes a enseñarle a dibujar?» Isabelle lo miró, sorprendida. «¿Estás seguro?» Él asintió. «Ella brilla cuando está cerca». Así, Isabelle regresó. No como invitada, ni del todo como parte de la familia, sino en un punto intermedio, una presencia tibia en la cocina, una voz suave durante los cuentos, manos manchadas de harina y carboncillo mientras los días fluían con calma. Una tarde de sábado se reunieron para hornear. Lila, subida a su banquito, llevaba un delantal que casi le arrastraba al suelo. Tenía la nariz cubierta de harina. «Necesitamos más azúcar, mami», canturreó sin pensar, y Isabelle se detuvo un segundo. Elliot la miró, pero no dijo nada. Ella sonrió, volvió a remover la mezcla. Cuando las galletas estuvieron en el horno, Lila tomó sus marcadores y una hoja. Dibujó 3 manos superpuestas, una grande, una delgada y una pequeña. En el centro, un sol. Con letras torpes escribió: «Esto es amor». Elliot lo miró y sintió como algo dentro de su pecho se abría, lento, inevitable. Más tarde, cuando Lila se durmió, la casa respiraba en un silencio cálido, como si todo esperara no despertar del sueño. La chimenea ardía baja, y por primera vez, la paz no dolía. Isabelle estaba acurrucada en el sofá, las manos rodeando la taza humeante que Elliot le había dejado minutos antes. «Has hecho que esta casa se sienta más ligera», dijo él en voz baja, tomando asiento frente a ella. Ella sonrió, pero apartó la mirada. «Es tu hogar. Yo solo estoy de paso». «No», respondió él, firme. «No es solo eso». Su tono era distinto aquella noche, más profundo, más cercano, el tipo de voz que vuelve las paredes delgadas. Isabelle lo miró, y en la penumbra suave sus ojos se encontraron. Elliot se inclinó hacia adelante, y por un instante el mundo pareció contener la respiración, como si creyera en las segundas oportunidades. Pero justo antes de que sus labios se rozaran, Isabelle retrocedió. «No puedo», susurró. «No puedo ser ella». Elliot se quedó inmóvil. «Lo sé», dijo, la voz tensa. «No te estoy pidiendo que lo seas». «No». Preguntó ella con un hilo de voz, dando un paso atrás. «Entonces, ¿por qué siento que me comparas con un fantasma?» Elliot se incorporó también, el aire entre ellos se volvió delgado como una cuerda tensa. «Porque no te dejas ver», replicó él. «Crees que quiero a otra persona, pero te quiero a ti. Con tus cicatrices, tu silencio, tu fuerza. No quiero perfecto. Quiero real». Ella temblaba. «Dices eso», susurró, «pero ya me han dejado antes. Creí una vez, y me costó todo». Él mantuvo las manos en los bolsillos. «Nada malo ha pasado entre nosotros», dijo ella, mirándolo con tristeza. «Pero me recuerdas lo fácil que es perderlo todo cuando te atreves a sentir». «¿Entonces prefieres irte antes de dejar que alguien te elija?», preguntó Elliot, con amargura contenida. Isabelle no respondió.
Sus ojos brillaban, no de enojo, sino de pena. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta y salió. Elliot no la detuvo. Sus puños se cerraron al oír el clic de la puerta al cerrarse. Permaneció de pie en medio del silencio, el momento inconcluso suspendido en el aire como humo. No había querido enamorarse, pero lo hizo. Y ella no había querido huir, pero lo hizo. Porque cuando has sido herido, el amor se siente más como fuego que como refugio. Esa noche, al pasar por la habitación de Lila, la vio despierta, abrazando el osito que Isabelle había remendado para ella. ¿Va a volver?, preguntó somnolienta. Elliot se quedó en el umbral, sin saber qué decir. No lo sé, murmuró al fin. Pero espero que sí. En esa calma, padre e hija se aferraron a la esperanza mientras la mujer que ambos necesitaban se perdía en la noche. Porque a veces lo más valiente no es enamorarse, sino quedarse cuando el amor se vuelve demasiado real. La mañana siguiente, el departamento estaba extrañamente callado. No había risas viniendo de la cocina, ni el murmullo suave de nanas, ni el olor a té, pintura o galletas recién horneadas. Solo silencio. Elliot removía distraído su café en la barra, la corbata suelta, la mirada perdida en el suelo. Lila, sentada a la mesa, apoyaba la barbilla sobre las manos, los crayones intactos junto a ella. El asiento frente a ella, el de Isabelle, llevaba 3 días vacío. Elliot no le había contado toda la verdad. No sabía cómo hacerlo. Ni siquiera sabía si Isabelle se había ido para siempre. Esa tarde, al entrar en la habitación de huéspedes, lo encontró. Un sobre la almohada. No tenía su nombre, solo una palabra escrita en cursiva delicada, Lila. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, la tinta azul se veía ligeramente corrida, como si las lágrimas hubieran humedecido el papel. Cariño. Eres la primera persona en mucho tiempo que me llamó mamá. No sabía cuánto necesitaba oírlo hasta que lo hiciste. Pero antes de poder ser la madre de alguien, tengo que aprender a creer que merezco serlo. Aún hay pedazos de mí que estoy tratando de coser de nuevo, partes de mi corazón que olvidaron lo que era sentirse segura. Quiero ser la clase de mujer que puedas admirar, no solo por las galletas, los dibujos o las canciones, sino por quedarme, por ser fuerte, por elegir el amor sobre el miedo. Por eso tengo que irme. No porque no los quiera, sino porque los quiero demasiado. Dile a tu papá que me dio algo que nadie más me dio, el espacio para ser real. Y espero que un día tenga el valor de volver a cruzar esa puerta, no como alguien de paso, sino como alguien que por fin sabe dónde pertenece. Con amor. Isabelle. Elliot no se dio cuenta de que apretaba la carta hasta que el papel se arrugó entre sus dedos. La miró, sin poder apartar la vista. Esta vez, ella no había huido. Había partido para aprender cómo regresar. Pero el vacío dolía igual. Esa noche, Lila se acurrucó junto a él en el sofá, abrazando su osito, los ojos grandes y húmedos. ¿Mami se fue porque no fui buena?, preguntó en voz baja. Elliot sintió el corazón romperse. No, mi amor, dijo, envolviéndola con los brazos. Se fue porque necesitaba recordar lo fuerte que es. Lila escondió el rostro contra su pecho. Va a volver. Él cerró los ojos, apoyando el mentón en su cabello. Creo que quiere hacerlo. Pero a veces, el amor necesita tiempo. Lila asintió despacio, en silencio. Sus pequeños dedos se enredaron en los de él. Entonces esperaremos, susurró. Elliot permaneció en silencio mucho después de que Lila se durmiera, sentado en el sofá del salón con la carta entre las manos. La leyó una vez más, y por primera vez en años se permitió llorar. No solo por tristeza, sino por esperanza. Porque esta vez no se sentía como un adiós. Se sentía como una promesa.
El salón de la galería brillaba bajo una luz dorada y suave, con hileras de pequeñas luces entrelazadas en cortinas de lino blanco. Un suave jazz flotaba en el aire mientras los invitados, vestidos con trajes elegantes y vestidos de gala, recorrían las exhibiciones de arte textil, bocetos enmarcados llenos de movimiento, y vestidos colgando en maniquíes como si respiraran. En el centro de todo, una pieza destacaba entre las demás. No era ostentosa, ni de alta costura. Era algo más íntimo, sencilla, elegante, profundamente humana. A lo largo del dobladillo, hilos finos cosidos a mano formaban pequeñas figuras de manos entrelazadas. Isabella observaba desde un costado, con el cabello recogido en una trenza suelta y la mirada inquieta, buscando algo o a alguien entre el público. Lo había logrado. Después de meses reconstruyendo su nombre, su carrera y su valor, estaba allí, presentando su primera colección como diseñadora principal en una gala benéfica para apoyar a mujeres en situación vulnerable. Y sin embargo, incluso rodeada de aplausos y elogios, algo le faltaba. Sus ojos se desviaron hacia el pequeño escenario, justo cuando el presentador anunciaba. Y ahora, una lectura muy especial, a cargo de una invitada muy especial. El público murmuró con ternura al ver a una niña caminar hacia el centro del escenario. Lila Monroe, vestida con un delicado vestido rosa con margaritas bordadas a mano, sostenía un papel arrugado entre sus pequeñas manos. Sus rizos rebotaban con cada paso, y aunque su voz era suave, sonó clara y segura. Mi nombre es Lila, dijo. Antes solo tenía un papá. Él es muy inteligente, serio, y hace los mejores waffles. Pero a veces estaba triste. La niña hizo una pausa, levantando la mirada directamente hacia Isabelle. Y un día conocimos a alguien. Tenía las manos frías, pero el corazón cálido. Y no se rió cuando la llamé mamá. El salón entero quedó en silencio. No se quedó mucho tiempo, pero dejó pedacitos de sí con nosotros, canciones, abrazos y sopa que sabía a amor. Isabelle se tapó la boca, las lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Así que este es mi poema, continuó Lila, la voz temblorosa. El hogar no son las paredes a mi alrededor ni las almohadas de mi cama. El hogar es cuando ella me cantó y besó mi cabeza dormida. El hogar es donde mi papá sonríe y la sostiene fuerte de la mano. El hogar es donde está mi mamá, y quizás, eso sea esta noche. El aplauso fue suave, casi reverente. Isabelle no podía moverse. Apenas sintió los flashes ni las miradas, solo avanzó lentamente, guiada por algo más fuerte que el miedo. Entonces lo vio. Elliot se abría paso entre la multitud, sosteniendo algo con cuidado entre sus manos. Un marco de madera. Dentro, tras un cristal, descansaba el pañuelo de seda que Isabelle había usado para envolver la mano de Lila aquella primera noche bajo la nieve. El pañuelo que había absorbido el instante en que todo cambió. Elliot se detuvo frente a ella y extendió el marco. Enmarqué el día que te conocí, dijo en voz baja, los ojos brillando. Ese fue el día en que el hogar volvió. Isabelle lo miró, la respiración temblorosa. Pensé que había dejado demasiado daño atrás para merecer un futuro, susurró. Y yo pensé que mantener a la gente lejos me protegía, respondió él. Pero dejarte entrar nos dio más de lo que imaginé. Los labios de Isabelle temblaron. Yo también guardé algo, dijo, buscando en el interior de su abrigo. Sacó un papel doblado, con los bordes gastados. Elliot lo reconoció al instante, la nota que había dejado junto a su té aquella primera noche. No eres invisible. Ella la despegó con cuidado. Fuiste el primero en verme otra vez. No los titulares. No los errores. A mí. Él dio un paso adelante. Y yo quiero verte por completo, dijo con ternura. Sin miedo. Sin que huyas. Isabelle giró hacia el escenario. Lila la observaba con los ojos brillantes, una esperanza inmensa pintada en su rostro.
Entonces creo, susurró Isabelle, la voz quebrándose, que me gustaría volver a casa. Lila corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. Su risa sonó como música, pura y libre. El público estalló en aplausos cálidos, no por la fama, sino por algo mucho más raro, por la familia que se elige. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando destellos dorados sobre el suelo de madera. En el mostrador, Lila se subía en su pequeño banquito, presionando un molde de galletas sobre la masa con absoluta concentración. Isabelle, junto a ella, tenía las mangas arremangadas y el rostro salpicado de harina, como si la nieve aún viviera en sus mejillas. No olvides los corazones, recordó Lila con tono serio. Los corazones significan amor. Claro que no. Respondió Isabelle con una sonrisa. ¿Cómo olvidaría la forma más importante? En la puerta, Elliot las observaba en silencio, los brazos cruzados, el corazón lleno. Había algo sagrado en la forma en que se movían juntas, sin tensión, sin miedo. Solo armonía. Entró despacio, colocó las manos sobre sus espaldas y besó la cabeza de Lila, luego la de Isabelle. ¿Sabes?, murmuró con voz serena. Esta es la primera mañana en años en la que no despierto sintiendo que algo falta. Isabelle lo miró, suave, sin barreras. Sobre la encimera, una pequeña tarjeta escrita a mano descansaba junto a la masa. Elliot la tomó y leyó en silencio. Aprendamos a quedarnos. Isabelle. La garganta de Elliot se cerró. En esa casa donde antes todo había sido demasiado silencioso, demasiado estéril, ahora había música otra vez, aunque solo fueran risas y el tintinear de las cucharas. Más tarde esa mañana, los condujo por el pasillo hasta una puerta que habían pasado muchas veces, pero nunca habían abierto. Se detuvo frente a ella, miró a Isabelle y dijo en voz baja. He estado guardando este espacio, sin saber para qué, hasta ahora. Abrió la puerta. La luz del sol inundó la habitación. Era un estudio. Una gran mesa de dibujo junto a la ventana, rollos de tela alineados contra la pared, un tablero con bocetos, patrones en blanco y paletas de color. Y, al lado, una pequeña placa recién montada. El lugar de Isabelle. Mañana, para volver a empezar. Isabelle se quedó en el umbral, sin poder respirar. Quise darte un lugar donde tus manos pudieran crear otra vez, dijo Elliot con calma, donde tus sueños fueran más grandes que tus miedos. Ella avanzó despacio, deslizando los dedos por el borde liso de la mesa, luego por una pieza de lino suave. Sus ojos brillaban, húmedos pero encendidos. Nunca imaginé que alguien construiría una habitación para mí, susurró. Tú construiste algo en nosotros primero, respondió Elliot. Esto solo devuelve los cimientos. Entonces, desde la cocina, se escuchó una voz aguda y alegre. Vamos a hacer panqueques, mami y papi. Ambos se miraron. Elliot soltó una risa ligera, de esas que solo nacen cuando el corazón por fin se siente en casa. Parece que tenemos una orden, dijo, extendiendo su mano. Isabelle la tomó. Juntos regresaron a la cocina. La mesa estaba servida con platos desiguales, una pequeña montaña de galletas de mantequilla al centro y una jarra de jugo de naranja inclinada sobre un paño de té. Lila ya vertía jarabe en un molde con forma de carita sonriente. Este es para mamá, anunció con orgullo. Mientras se sentaban, el aire se llenó con el aroma de canela y vainilla. Isabelle miró alrededor y entonces sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño pañuelo, viejo y descolorido, pero cuidadosamente conservado. Lo desplegó y mostró una nueva línea de bordado bajo las flores que ella y Lila habían cosido juntas. La familia no se construye con sangre, sino con las manos que te sostienen cuando estás perdido. Lo colocó en el centro de la mesa. Elliot lo miró largo rato antes de pasar el pulgar por la última palabra.
Nos sostuviste a las dos, incluso cuando no sabíamos que lo necesitábamos, dijo con voz baja. Isabelle los contempló a ambos. El hombre que había aprendido a amar otra vez y la niña que siempre supo elegir el amor antes que el miedo. Su sonrisa fue distinta esta vez. No había tristeza ni duda. Solo certeza. No habían encontrado la perfección, pero sí habían encontrado un hogar. Y a veces, ese era el milagro más grande. Porque la familia que uno encuentra, a veces, es la que te encuentra primero. Las palabras inocentes de una niña, el silencio dolido de un hombre y el corazón roto de una mujer que creía no tener nada más que dar, juntos habían construido algo que ninguna tormenta podría derrumbar. No una vida perfecta, sino una vida real. Un hogar nacido no de paredes, sino de las manos que deciden quedarse. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, si te recordó que el amor suele llegar envuelto en los momentos más inesperados, te invitamos a quedarte. Suscríbete a Corazón Vivo, donde cada relato acaricia el alma, te recuerda que el amor aún existe y que incluso en los días más difíciles, el mañana sigue siendo un regalo. Gracias por mirar.